Buenas noches, familia. Bienvenidos a otra presentación más de este seminario Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Amén. Les recuerdo que mañana estaremos aquí nuevamente a las 7:30 para el tema La imagen de la bestia, parte número 2. ¿Verdad? Le dije que estos temas desde que estamos desde el sábado en la mañana, básicamente todos están ligados cortados por la misma tijera profética. El martes el tema es la victoria sobre el pecado y el sellamiento final, ¿verdad? Seguimos hablando sobre la preparación para los eventos finales, para las cosas que van a suceder, porque de nada nos sirve conocer y saber las señales y lo que la profecía revela si no estamos preparados espiritualmente para estas cosas. Así que vamos a estar entrando en esa temática el martes. El miércoles el tema es la aflicción del alma en el día de expiación. Vamos a entrar al lugar santísimo el miércoles, como hemos estado estudiando el santuario y hemos estado entrando en cada parte del santuario. Ahí entraremos el miércoles al lugar santísimo y ver el asunto del juicio divino que se está llevando a cabo. El jueves estamos libres. El viernes el tema será la reforma protestante y el evangelio eterno. Vamos a ver que hay el comienzo de esa guerra final ya se está levantando, ya se está empezando a ver esa división, y ya es porque hay un falso evangelio en contra de un verdadero evangelio. El sábado, ¿a qué hora vamos a estar aquí? Nos vamos a hacer madrugar un poquito más, a las 9:30, ¿verdad? El tema es las 7 plagas postreras de Apocalipsis. Le voy a mostrar, vamos a ver cómo las 7 plagas postreras de Apocalipsis 16 van a deshacer los 6 días de la creación de Génesis, ¿verdad? Este mundo será, como decimos nosotros aquí, tirado patas arriba. Esas son las 7 plagas. Luego a las 11 el tema es la guerra del Armagedón. Ya vamos a entrar de lleno en el versículo 17 de Apocalipsis 12. Y luego terminamos el sábado en la tarde con el milenio de Apocalipsis, ¿verdad? Y también tendremos una ceremonia bautismal el sábado en la tarde para concluir. Amén. El tema de hoy se titula La imagen de la bestia, parte número 1. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza en donde se encuentra. Padre Santo, gracias por la bendición, el privilegio que nos concedes de estar aquí en este día. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu paciencia es increíble, tu misericordia. Te damos gracias porque todo eso lo has manifestado por medio de tu Hijo Cristo Jesús a nosotros. Y en esta noche, Padre, seguimos estudiando esta línea profética que tú has establecido, que nos has revelado en Apocalipsis capítulo 12, para que no solamente podamos comprender y entender los eventos y las cosas que están pasando, sino aún más importante también las que están por venir. Gracias por escucharnos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos estado estudiando desde Apocalipsis capítulo 12. Antes de comenzar, quiero darle saludo a los que nos están viendo por medio de Salvación TV, canal 8.3 y canal 8.4. Nos escuchan por Salvación, por Radio Sol 98.3, y también nos están viendo por medio de las diferentes redes sociales en Facebook, Salvación TV, y también por nuestra página Descubriendo el Apocalipsis. Ahora, hemos estado estudiando Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12 les expliqué que es el resumen de la Biblia, ¿verdad? Es un resumen no solamente de la Biblia, sino también sobre los eventos finales desde una perspectiva muy interesante. Y en Apocalipsis 12 nos habla de 7 etapas de la iglesia, ¿verdad? El primero es el pueblo de Dios, desde Adán hasta Cristo. El segundo, Roma imperial, trata de acabar con la simiente. En el 5 del 7 al 11, la simiente nace, es victorioso y asciende en el año 31. Luego en el 12 y el 13, Roma imperial continúa la persecución contra la mujer, la iglesia, el dragón. Y en el 5 era que nos estábamos enfocando ahora mismo, en que la mujer y la iglesia, ¿qué hace? ¿Huyen a dónde? Huyen al desierto, ¿verdad? La mujer huye al desierto y dice que ahí Dios la tiene sustentada ¿por cuánto tiempo? 1260 días, ¿verdad? 1260 años. Y Dios la lleva y nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios tiene que sustentar a la iglesia si la iglesia estaba siendo perseguida ya hasta el versículo 13, ¿verdad? Y todas las cosas que el imperio romano estaba haciendo, que el diablo estaba haciendo por medio del imperio romano para acabar con la iglesia, para acabar con los cristianos. Pero ¿qué estaba pasando? Que mientras más cristianos mataban, ¿qué ocurría?
La semilla seguía creciendo, más cristianos surgían, ¿verdad? Por el testimonio de los mártires que estaban viendo. La gente se estaba convirtiendo de una manera increíble. El diablo se dio cuenta, ese método no me está funcionando. Así que el diablo, ¿qué hace? Cambia de metodología y en vez de atacar, aunque sigue atacando a la iglesia, pero ahora ¿qué quiere hacer? Infiltrarla, ¿verdad? Entrar en ella y corromperla desde sus raíces, desde sus principios. ¿Para qué? Para entonces desviar, confundir, distorsionar el camino de regreso ¿a dónde? De regreso a Dios. Que está explicado en dónde, en el santuario, ¿verdad? Entonces por eso Dios pone una protección especial sobre la iglesia durante 2260 años, que para cuidar y proteger el plan de salvación, amén, para cuidar y proteger su palabra por medio de un grupo de personas fieles que querían ser fieles a él. Pero también había otra cosa que Juan vio en el desierto. ¿Y qué vio Juan? Además de la mujer huir al desierto, dice que Juan también en visión en el desierto, ¿qué vio? Vio otra mujer, ¿verdad? Vio a la ramera en Apocalipsis capítulo 17 versículo 3. Y ahora sabemos y entendemos por qué fue que Dios tuvo que darle una protección especial a su iglesia, porque había otra mujer o otra iglesia que se levantó en esa época. Y esta iglesia estaba sentada ¿sobre qué? Sobre la bestia, ¿verdad? Y empezó a utilizar los poderes de la bestia para también atacar y perseguir, ¿verdad? Y por eso es un cuidado especial, porque vemos que aquí hay una unión entre la iglesia o la mujer y la bestia, que representa los poderes políticos de la tierra. ¿Cuántos están conmigo? Así que para comenzar a entender la mujer, primero tuvimos que entender quién es la bestia, ¿verdad? Al identificar la bestia, claramente íbamos a identificar esa mujer. Así que empezamos en Daniel capítulo 2, ahí nos dio, ¿verdad? Yo le llamé la escuela primaria de la profecía apocalíptica. Luego pasamos a la escuela intermedia de la profecía apocalíptica, Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 nos dieron el mismo patrón, ¿verdad? 4 reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, el imperio romano. Y ese cuarto imperio, esa cuarta bestia, el imperio romano, entonces ocurre algo muy interesante. Se cae, se levantan 10 cuernos en su lugar, que representa la caída del imperio romano. Pero luego entre esos 10 cuernos se levanta ¿qué cosa? Un cuerno pequeño, ¿verdad? Y ese cuerno pequeño después no solamente aparece en Daniel capítulo 7, aparece en Daniel capítulo 8 y aparece en Daniel capítulo 11, como también vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. El cuerno pequeño, el anticristo, se levanta, ¿verdad? Y luego entonces estudiamos Apocalipsis capítulo 13, ahí está la bestia nuevamente, esa cuarta bestia, pero esta vez esos 4 bestias están unidas en una, ¿verdad? Hay como una amalgamación en una sola bestia. ¿Por qué? Porque todas esas prácticas, todas esas filosofías, todas esas doctrinas paganas se combinaron en esta bestia, se unieron en esta bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13. Y luego ¿qué ocurrió? Luego aparece la mujer o la iglesia sentada sobre esta bestia. Y cuando sacamos, familia, solamente sacamos, yo creo que ayer como 20 características, son más de 64. Hoy se las voy a enviar. Entre hoy y mañana le envío toda la lista, porque son demasiadas características. ¿Por qué hay tantas características? Para que no confundamos y entendamos qué representa este sistema. Esto es tan y tan importante, familia, porque Dios dice que por medio de este sistema de Babilonia es que el mundo entero va a ser engañado. Este sistema de Babilonia, familia, lamentablemente es un sistema que ha distorsionado la palabra de Dios, ha distorsionado los principios, ha distorsionado las doctrinas, ha distorsionado la santidad de Dios, su carácter, quién es Dios. ¿Por qué? Por estar mezclándose con los reyes del mundo, ¿verdad? Y por estar uniendo las cosas del mundo, las cosas políticas, las cosas con las cosas de la iglesia. Y es lamentable, ¿verdad? Decimos esto con un cargo, con un peso grande, porque no es fácil esto que estamos estudiando aquí, pero tenemos que hacerlo porque es el mensaje que Cristo nos ha enviado. Ese es el mensaje de Apocalipsis. En el mensaje de Apocalipsis no es un mensaje de la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y nos ha dado esta información para que entendamos y comprendamos y no seamos engañados. Y ayer lamentablemente vimos y revelamos que la bestia de Apocalipsis, esa nación, ese reino, es
el Vaticano y el rey pequeño, ese cuerno pequeño que se levanta, es la oficina del papado. Ahora, recuerdo que le dije, no estamos hablando de las personas que pertenecen a este sistema. De hecho, el 99.9% de las personas que pertenecen de alguna manera a la iglesia, a la institución católica, son personas que ni saben sobre esto, ¿verdad? No están ni conscientes de todo esto que estamos hablando, de todo esto lo que hemos visto manifestado o revelado por medio de la palabra de Dios. Ellos mismos, es triste, están siendo engañados por el mismo sistema. Y hay gente que me pregunta, ¿pero acaso ellos no saben y no comprenden estas cosas tan claras que están en la profecía apocalíptica? Y vuelvo al ejemplo de Pablo, ¿verdad? Pablo pensaba Saulo pensaba que estaba haciendo muy bien. Saulo pensaba que estaba manteniendo en alto los principios de Dios. Saulo pensaba que era un instrumento de Dios. Pero verdaderamente, ¿qué era? ¿Instrumento de quién? De Satanás. Y no fue hasta que Pablo tuvo un encuentro con Cristo que se le quitaron las escamas de los ojos y entendió y vio lo que es verdaderamente servir a Dios. ¿Están conmigo? Y esta revelación, familia, puede doler, ¿verdad? Pero es mejor que duela ahora a que sea una perdición eterna, ¿verdad que sí? Así que por eso Dios envía este mensaje tan lindo, tan hermoso, porque es un llamado donde Dios dice: salid de ella, ¿quién? Pueblo mío. ¿Tiene Dios un pueblo fiel dentro de la iglesia católica? Hombres, mujeres y jóvenes que le sirven con todo su amor, con toda sinceridad. Claro que sí. Tiene montones, millones de gente, ¿verdad? Que no están conscientes. Por eso es que dice que el engaño es ¿cómo? Mundial. Ahora, si el engaño es mundial, usted dirá, pero todo el mundo no pertenece a la iglesia católica. No, porque vamos a entrar más adelante en esa esfera de cómo el engaño va a llegar a ser mundial, y ya se está llegando a ese punto. Ahora, vamos a repasar algunos de estos puntos de las características. Número uno, la característica era que el cuerno pequeño se levanta de la bestia y la bestia se levanta del mar, ¿verdad? Se levanta donde existen ya reinos, naciones y monarquías, ¿verdad? Y sale de la cuarta bestia, que es Roma, en Europa, ¿verdad? Nos ubicó específicamente este cuerno pequeño en Europa occidental, en la parte occidental del Imperio Romano, ¿verdad? Y cuadra perfectamente, porque de ahí mismo es que se levanta este poder. La número 2 decía que el cuerno pequeño se levanta después de los 10 cuernos de Europa. Implica que tiene que llegar al poder después de ¿qué año? Del 476, porque recuerdan que en el 476 fue que cayó el último emperador del lado occidental del Imperio Romano, Rómulo Augustulo, y después de ahí se levantan los 10 cuernos. Por lo tanto, como la profecía dice que el cuerno se levanta después de los 10 cuernos, significa que este cuerno pequeño se tiene que levantar después del año 476. Y efectivamente, familia, ahí están el mapa de los países que se levantan después de la caída del Imperio Romano. Y efectivamente dice la historia de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 327. El poder romano del Estado Iglesia se hizo supremo en el cristianismo, ¿en qué año? En el 538. Ahí es cuando Justiniano le entrega el poder político al obispo de Roma, y ahí comienza esa época de poder en donde se unen los poderes ¿de qué? De la iglesia con el Estado. El cristianismo y los poderes políticos se unan, algo que Jesucristo dijo que ¿qué? Totalmente prohibido. Recuerden, los pies, el hierro y el barro no mezclan. Y Cristo dijo que dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No me unas ambos poderes, porque se corrompe. Especialmente se corrompe la iglesia. ¿Están conmigo? Luego vimos que decía que habían 7 cabezas sobre la bestia. La mujer se sienta sobre las 7 cabezas, ¿verdad? Y las 7 cabezas representan 7 montes. ¿Y cómo se le llama Roma? La ciudad sobre los 7 montes. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Enciclopedia Católica en la página 529. Es dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra ¿qué? Confinado, ¿verdad? Ahí está la mujer, la iglesia. Increíble, familia. Con cuánta exactitud, cuánto detalle. ¿Por qué? Porque Dios no está tratando de esconder nada. Dios está tratando de revelar esto. Por eso la información es tan abundante. Por eso el método de la recapitulación, ¿verdad? Para que veamos el desarrollo de esta profecía, para que no caigamos en el engaño. ¿Cuántos dicen amén por eso? Número 4, que arranco derriba 3 cuernos o reino de entre los 10 de Europa. Ahí está la lista de esas 10 naciones que surgen después de la caída del Imperio Romano. Y de esos 10 solamente conocemos 7. Los otros 3 no los conocemos.
a España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal, y los otros tres no los conocemos porque la historia enseña que el papado que utilizó a los poderes de Europa por medio de Justiniano también. ¿Para qué? Para arrancar a esos tres, a los ostrogodos, los vándalos y los hérodos. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían someterse a la autoridad papal. Ellos no querían someterse al poder de la iglesia durante esa época en Europa, y por eso los eliminaron completamente. Número 5, es diferente de los demás reinos, ¿verdad? De las otras bestias. ¿Por qué razón? Porque aquí se une el cristianismo con el poder político del Estado. Y eso fue lo que dicen los pies. El hierro y el barro se tratarán de unir, pero no se pueden mezclar porque Dios no ha establecido ese plan para su iglesia. Pero sabemos que el papado no sigue los principios bíblicos, sino que se involucra en ¿qué? Se involucra en ambas esferas, la esfera religiosa, la esfera política, también la esfera económica, pero eso es tema para otro día, ¿verdad? Porque el Vaticano, familia, no solamente es un estado independiente, un país soberano dentro de la ciudad de Roma, dentro de Italia. El Vaticano también es la sede de la Iglesia Católica, y también el Vaticano, familia, si tuviéramos más tiempo, también es una corporación, anda en todo tipo de negocios también. Tristemente, tanto lícito como ilícito. Esa información se la voy a enviar por correo. Eso no se esconde nada. Todo esto está, familia. Usted investiga allá en Italia, todo esto se sabe. En el país de Italia, todos los reporteros, esto no es nada escondido. Usted puede encontrar esta información muy fácilmente. Pero ahí está el problema, familia, que utiliza los poderes políticos. Número 6 dice que hablará grandes cosas, blasfemias contra Dios, tanto que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Por eso se le llama al cuerno pequeño el anticristo. ¿Por qué? Porque anti es el que ¿qué? El que dice estar en el lugar de Cristo, ¿verdad? Y vimos a muchísimas citas de los obispos de Roma, de los papas. Leo VIII dijo: nosotros sostenemos sobre esta tierra el lugar de ¿quién? Del Dios Altísimo, ¿verdad? Juan Pablo II dijo en su último libro: el Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, quien ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. Esa frase, quien ocupa el lugar de, es la frase anticristo, ¿verdad? El que cree que tiene el lugar y la autoridad en la tierra de Cristo aquí en la tierra, que dice ser el que habla por Dios. Número 7, y esas son algunas de las citas, les voy a enviar todas las citas, son muchísimas páginas. Dice que trató de cambiar la santa ley de Dios. Se le llama el hombre de pecado y también el hombre inicuo o de iniquidad, ¿verdad? Transgrede la ley de Dios, pero dice que trató de cambiar la ley de Dios. ¿Por qué pensó o trató y no lo hizo? Porque la ley de Dios no puede ser cambiada, familia. La ley de Dios fue escrita con el mismo dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra. ¿Cuántos dicen amén? El ser humano no puede cambiar los principios de Dios. ¿Y cómo empezó todo esto? Interesantemente, en el Imperio Romano, el rey Constantino, el emperador Constantino, se levanta y es el primero que empieza a establecer, ¿verdad?, el cambio a la ley de Dios, específicamente el 4º mandamiento, ¿verdad? Empieza a traer sobre lo que se conocen como leyes dominicales por la adoración del sol, que se hacía el domingo. De ahí sale el nombre Sunday en inglés. Y fuimos al Catecismo Católico ayer y vimos que ahí, cuando usted mira los 10 mandamientos según la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, que es el Catecismo, no la Biblia, ahí vimos, familia, los 10 mandamientos según el Catecismo Católico, y están, ¿cómo? Están expresamente alterados, y así es como lamentablemente la profecía se cumple, ¿verdad? El segundo mandamiento de no inclinarse ni postrarse ante imágenes ni ídolos, completamente eliminado. Obviamente sabemos por qué. El número 3, que es el 4, de guardar, santificar el sábado, el Shabbat, el día del Señor, lo cambiaron para el domingo. Y obviamente entonces el último mandamiento de la codicia lo tuvieron que dividir en 2 partes, ¿verdad? Porque se quedaron con 9 a eliminar el segundo. Y así, familia, es como la profecía se cumple. Mira esta revista católica lo que dice: los protestantes aceptan el domingo en vez del sábado como el día para el culto público, después de que la Iglesia Católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta en qué, en observar el domingo están aceptando ¿qué cosa? La autoridad del portavoz de la Iglesia, el Papa. Aquí, familia, entre muchas citas
que también les voy a enviar montones de citas, ellos reconocen abiertamente que el cambio del día de reposo del sábado, del Shabbat al domingo, fue el cambio de ellos. Ellos fueron los que iniciaron este cambio. Esto no fue autorizado bíblicamente. La Biblia en ninguna parte dice que el domingo es el día del Señor, ni que Dios cambió la santidad y solemnidad de su santo día. En ningún versículo. Y ahí siempre se le presenta. Usted puede leer de Génesis hasta Apocalipsis y usted no va a encontrar ni un solo versículo, ni que invalida el día del Señor, ni que lo cambia de ninguna manera. ¿Están conmigo? Eso es un invento, lamentablemente, de este sistema, y la profecía que dice en Apocalipsis 12, que el dragón está en